Buenas tardes con todos, soy Andrés Romero y hoy vamos a hablar acerca de los casos de prejudicialidad. La prejudicialidad es la situación jurídica que se presenta cuando el fiscal no puede generar cargos sin que antes se pronuncie un juez mediante una sentencia o un auto. En ese sentido, mientras el fiscal no se pronuncie, pues no puede, mientras no genere cargos, puede pasar el plazo de la investigación y no generarse cargos de un año, 2 años, se puede solicitar el archivo. Entonces, en este caso son obstáculos legales, ¿no? Pues veremos hoy 6 casos de prejudicialidad, 5 prejudicialidad civil en materia penal, es decir, donde el fiscal necesitará de una sentencia, un auto de un juez civil para poder levantar cargos en materia penal. Y un caso de prejudicialidad penal en materia penal. Para esto, entonces, le proponemos conceptos donde el primer concepto es la sentencia, que es la decisión del juez que resuelve el fondo de la controversia, y los autos, en este caso, también no resuelven el fondo de la controversia, pero también es una decisión de un juez, ¿no? Entonces, los autos resuelven, en este caso, un incidente, o también pueden tomar decisiones para el desarrollo del procedimiento. Cuando son autos que resuelven incidentes, son llamados autos interlocutorios, por ejemplo, auto de prisión preventiva, que resuelve el incidente que te lo manda preventivamente a la cárcel. El fondo no resuelve el fondo de la controversia, pero resuelve el incidente, pues, ¿no? Asimismo, los autos donde se toman decisiones para el desarrollo del procedimiento, como los autos de sustanciación, etcétera. Entonces, bueno, entrando ya a los casos de prejudicialidad, tenemos entonces prejudicialidad civil en materia penal. El primero, ya derogado, fue el delito de rapto, ¿no? Donde consiste que el mayor de edad se llevaba al menor con fines deshonestos o sexuales. Entonces, el actor se casaba con la raptada, el fiscal no podía levantar cargos, donde la prejudicialidad consistía en que en que el juez debía primero anular el matrimonio mediante una sentencia, entonces ahí luego el fiscal podía formular cargos. El segundo delito es por remoción o ocultación de prenda agrícola o industrial. En este caso, la prenda podría caer en manos del acreedor o del deudor, ¿no? Entonces, si el delito consiste en que el deudor removía o ocultaba el objeto prendado, ¿no? Entonces, aquí el fiscal podía formular cargos en el caso de que el juez civil emita un auto de requerimiento de exhibición de la prenda, además de una razón que es la razón que la prenda no estaba en el lugar donde debía. O sea, ahí podía formular cargos. Sin esos dos requerimientos, no podía formular cargos. Asimismo, en este caso, luego otro ejemplo es que en la deuda, si no pago y aparte me quedo con el bien y el bien no se encontraba ahí, entonces ya, pues el fiscal podía eh, formular cargos siempre y cuando tenga estos dos requisitos. Como tercer punto, tenemos la de disponer, ocultar o enajenar bienes adquiridos con reserva de dominio. En este caso, la reserva de dominio es otra forma directa de garantía. Entonces ahí sí el acreedor se reserva el dominio del bien, pero ¿qué pasa si el deudor no pagaba? Pues entonces el fiscal podía generar cargos siempre y cuando cuente con un auto que le exija al deudor que entregue el vehículo, ¿no? Por parte de un juez civil. Y asimismo, una razón de que el secretario de juzgado siente, ¿no? De que la persona deudora no entregó el vehículo. Entonces, con estos dos requerimientos, el fiscal podía generar cargos. A continuación, los casos de prejudicialidad vigentes, que sería el cuarto, lo conocemos como insolvencia fraudulenta. Pues el concepto de insolvencia es que es un estado jurídico en el que cae la persona que no cuenta con el patrimonio necesario suficiente para pagar sus deudas. Es decir, no tiene bienes prácticamente, no tiene nada para pagar deudas. Entonces, en este tipo de sismo hay 3 tipos de insolvencia. La que nos interesa, la fraudulenta, así mismo hay fortuita y culpable. Entonces, la fortuita es cuando el deudor no puede pagar sus deudas por factores ajenos a su voluntad, como en el caso del COVID, hubo bastantes negocios que se basaban en la reunión de personas, se prohíbe la reunión de personas, fortuitamente todos esos negocios quebraron. La solvencia culpable, donde la situación jurídica del deudor no puede pagar sus deudas por malas decisiones, mal administrador, negligente, irresponsable. Y la fraudulenta, que es la que nos interesa, es cuando el deudor cae en deuda, pues no paga sus deudas y aparte esconde todos sus bienes, ¿no? Esconde todas sus propiedades, su patrimonio. Entonces esto es algo fraudulento, esto es delito. La prejudicialidad consiste en que el fiscal no puede formular cargos sin que antes el juez civil emite el auto de presunción de insolvencia. Entonces ahí ya podía presentar cargos. Y como quinto, tenemos el delito de falsedad material de documentos públicos. Entonces, aquí primero definimos qué es un documento. Entonces, un documento es cualquier cosa digital o física capaz de producir efectos jurídicos, ¿no? Videos, fotos, obras de arte, etcétera. Y el documento escritural, que es todo lo que tiene caracteres escritos, puede ser entendido por las personas, esto se le denomina instrumento. Entonces, hay 2 tipos de documentos públicos y hay 2 tipos de documentos, los públicos y los privados.
Lo público son los documentos emitidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su función, ¿no? Como la cédula, la escritura de compra-venta, etcétera. Y los documentos privados es todo lo contrario, todo lo que no es emitido por funcionarios públicos. Entonces, en la falsedad documental hay tres tipos de falsedad: la material, la ideal y la ideológica, ¿no? La material, que es la que nos interesa, es cuando el documento es modificado, cuando el documento es emitido y posterior se le manipula algo, se le quita, se le añade o se falsifica la firma de quienes lo suscriben. La falsedad ideal tiene relación con el forjamiento, la imitación. Entonces, si tiene un documento que no existe, lo imitan totalmente, entonces el documento ha sido forjado. Y la falsedad ideológica es el documento que es legal, es real, con la firma de las personas, el documento sale de la entidad de manera legal, pero el contenido de ese documento no es real, no es falso, ¿no? Entonces aquí la prejudicialidad consiste en que si se trata de una persona que ha sufrido esta falsedad material, si va al fuero civil, no podrá ir al fuero penal, es decir, el fiscal no va a poder generar cargos si que primero no termina el juicio civil, donde el juez emita una sentencia de declaratoria de nulidad del documento, ¿no? Pero si la persona va directamente al fuero penal, entonces es el caso ideal porque ya ahí el fiscal no necesitaría de alguna sentencia de un juez civil. Y finalmente tenemos la prejudicialidad penal en materia penal. En este caso es el delito de presentación de denuncia o acusación particular maliciosa, ¿no? En este caso se necesitará al fiscal para que formule, no podrá formular cargos hasta que un juez de garantía penales declare que la denuncia o la acusación particular fue maliciosa, hasta que se emite esta sentencia o esta declaración, ¿no? Hay dos clases de denuncia, la maliciosa y la temeraria. La maliciosa es cuando el denunciante denuncia a una persona que sabe que no es la culpable, que sabe que es inocente, lo hace de una forma malvada, perversa. Entonces ahí, y la consecuencia de hacer ese tipo de denuncia es la responsabilidad penal. Y en este caso, también asimismo la denuncia temeraria, que es cuando la persona denuncia por si acaso, ¿no? No tiene la certeza, no tiene la convicción de que esta persona cometió el delito, pero igual la denuncia por si acaso. Entonces, ahí la responsabilidad es civil, ¿no? Donde tiene que, en este caso, ser responsable de las costas, de la parte, todo lo netamente de la parte civil, ¿no? La persona, en este caso, la que denuncia de esta manera está obligada a pagar los costos judiciales, los daños causados físicos y morales por la humillación. Muchas gracias.